Bueno amigos, el día de hoy, a petición de una pregunta que mandaron sobre cuál opinión, el análisis sobre la responsabilidad en este suceso que al día de hoy todos ya conocemos, todos lo hemos visto en los medios de comunicación, y es el enfrentamiento que pobladores de una comunidad en el Estado de México, en Tezcatitlán, se enfrentó con un grupo del crimen llamado organizado. Vamos a ver el video. Todos ya lo hemos visto, pero se los voy a poner para ejemplificar de una manera más detallada. Ya tiraron a uno ahí. No sé. ¡Ay! Bueno, ahora vamos a ver la siguiente lámina para empezar la exposición.
muy respetuoso punto de vista. En la pregunta que me hicieron es, ¿dónde está la responsabilidad? Bueno, vamos a dar primero el marco. Eh, antes de todos estos eventos, acordémonos que en el pasado sexenio también eh, era cotidiano todo lo que pasaba, y en el anterior también. Prácticamente llevamos, desde que se inició la guerra contra el llamado narcotráfico, una escalada de violencia. Ahora bien, tendremos que preguntarnos, ¿y antes qué existía? Antes de esta problemática generalizada. Bueno, vamos a poner como antecedente que antes de que llegara la democracia al país, a México, se vivía en una semidictadura. Desde luego que pasaban crímenes, porque el crimen llamado organizado en ese momento ya existía, ¿sí? Como fenómeno criminal existía, pervivía y coexistía frente al poder político. Lo que pasa con la entrada a la democracia es que se da una desestructuración de los elementos de coacción, ¿sí? Es decir, en términos coloquiales, se ha perdido el control. El problema que tenemos de fondo no es un problema minúsculo. Cuando los medios nos dicen que el crimen organizado infiltró al Estado y por eso vamos a investigar y vamos a luchar contra la corrupción, lo que nos están diciendo es que hay un sujeto de carne y hueso, un servidor público, un funcionario responsable. Y todos vemos y todos los ciudadanos deseamos que se combata a quien nos señalan los medios como el responsable. Pero esa visión que nos dan todos los medios en la palestra política es una ficción. Y es una ficción porque el crimen nunca puede infiltrar al Estado. Lo que se da es un fenómeno, se dio un fenómeno totalmente de descontrol del crimen. Y se da un fenómeno de descontrol porque el sistema político previo que existía y sus canales de control y de coacción y de coerción quedaron desbaratados con el nuevo juego. En consecuencia, llevamos más de 20 años en donde se ha ido incrementando la violencia. Es decir, hay un descontrol, pero también hay un control atomizado, donde el poder central perdió ese poder y se atomizó en todas las regiones del Estado mexicano, de su territorio. En consecuencia, estamos en una encrucijada actualmente. O se jugaba realmente a la democracia, poniendo reglas, equilibrios, controles en las instituciones y principalmente controles en los mecanismos de acceso a escaños y a representación popular. O se jugó a lo que posiblemente están jugando. Ir cada vez más eliminando los controles nacientes, institucionales, que su objetivo era el equilibrio frente a lo siguiente. En esta lámina tenemos un engranaje donde está el Estado, que es el que, desde la visión beberiana y hasta la actualidad, concentra y tiene el monopolio del ejercicio de la violencia, pero de la violencia profesional, es decir, tiene a los aparatos de policía y los aparatos armados profesionales. En consecuencia, no hay ningún grupo, por más grande que sea, que pueda competir en un enfrentamiento con el poder armado, organizado y profesional de un Estado. Lo que se perdió es el control, porque desde siempre, en especial en Hispanoamérica, eh, vemos este fenómeno de descontrol, pero que en donde se descontrola el ejercicio del poder formal institucional y se compite con grupos que se han denominado como de la delincuencia organizada.
En consecuencia, el Estado, ¿sí?, no es el ente que podemos ver caminando, es una definición abstracta, por eso puse en el principio a Hegel. Y que en este equilibrio, ya lo decíamos en exposiciones previas, sobre la libertad del ciudadano, ¿sí?, en donde más o menor libertad organizada dentro del sistema significa, por una parte, la democracia, ¿no?, la libertad, y por la otra, como lo vemos aquí abajo, entre la libertad, el neodespotismo y la neototalidad estatal, que en otra exposición los vamos a explicar, pero en su antecedente más antiquísimo, pues es de la libertad pasamos al déspota y del déspota pasamos al tirano. En consecuencia, este equilibrio lo que busca es ponerle un límite al poder. ¿Y quién le pone ese límite al poder? Pues el propio poder. Dependiendo de cómo se organice en este sistema, que en términos históricos han sido pocos realmente los ejemplos reales de sociedades en donde la libertad prevalece. La mayoría casi siempre oscila a una concentración donde prevalece el Estado frente a la sociedad y frente al ciudadano. Gracias, nos vemos en otra ocasión.